plan de apoyo socioemocional. ¿Qué es un plan de apoyo socioemocional? Escolar, ese es el apellido. Porque un plan de apoyo socioemocional puede ocurrir en distintos contextos. En el contexto que nos interesa a nosotros como Ministerio de Educación y como establecimiento educacional es el contexto pedagógico, el contexto educativo. Por lo tanto, es el contexto de la educación formal o escolarizada. Por eso se le pone siempre el apellido escolar. Escolar no significa enseñanza básica, significa escolarizado o educación formal. Entonces, un plan de apoyo socioemocional es un plan, es una estrategia, es una solución o es una hipótesis que propone o que incorpora la variable de salud mental, o entiéndase salud socioemocional, se incorpora como parámetro o como determinante de procesos pedagógicos. ¿Qué significa eso? Significa que la salud mental o el estado de la salud socioemocional de los actores educativos, ya sea educadores y alumnos o cualquier actor de la comunidad educativa, necesita o ha sido vulnerado en términos de alguna situación que haya afectado su dimensión socioemocional. En este caso, el factor que vulneró la salud socioemocional tiene que ver con las consecuencias del COVID. Las consecuencias del COVID. Una de las principales es el confinamiento, la distancia social, los cambios de protocolo de las actividades de la vida diaria, que genera una sensación de prisión, de represión, de limitación, de pérdida de la libertad. Eso trae como consecuencia ansiedad, depresión, trastorno del sueño, manifestaciones psicosomáticas, dolor, contractura, hipoxia fisiológica, pensamientos oscuros, desesperación, y eso se puede ir configurando como salud mental en un rango que vaya de menos a más. Todavía no han ocurrido suicidios, por lo menos documentados o reconocidos. Entonces, la variable socioemocional es una variable latente, una variable legítima y válida y forma parte del espectro de la realidad, y por lo tanto, si es así, interfiere, determina, influye o trae efectos predecibles en su mayoría y otros impredecibles al currículum escolar o a la implementación del currículum escolar, entiéndase la práctica pedagógica, el quehacer del colegio. Entiéndase que un factor exógeno o externo de magnitud de pandemia que transversaliza todo el quehacer humano, asimismo la educación, va a afectar la salud mental, como decíamos, en el ámbito personal, con todas estas somatizaciones, y también la relación de las personas, y también la reciprocidad o el aspecto recíproco entre las relaciones humanas. O sea, va a condicionar cómo tú te significas psicológicamente con el otro. Eso también se produce dentro de las múltiples consecuencias. La pregunta es, ¿esta situación de vulneración de la salud socioemocional por la pandemia tiene alguna concomitante, alguna consecuencia, alguna relación con los procesos o las metas pedagógicas? Claro que sí, porque viene a configurar una amenaza, un riesgo, un distractor potente a la hora de implementar una didáctica habitual. Por lo tanto, este plan en el fondo tiene que proponer una instrumentalización del aspecto socioemocional como un aspecto
que determina procesos pedagógicos. Por lo tanto, la práctica pedagógica ahora, dentro de las múltiples variables que ya consideraba para sacar adelante el objetivo de aprendizaje y la integralidad del aspecto educativo formativo, ahora tiene que incorporar la variable socioemocional. La variable socioemocional tiene que ver con el estado anímico y salud mental individual y colectivo. Y eso es un parámetro que hay que incorporar en forma lógica y obligatoria, porque estamos en un contexto sanitario y de pandemia que no tiene un pronóstico muy positivo. En ese sentido, la sociedad global arriesga a una nueva forma de convivir. Por lo tanto, esa nueva forma de convivir significa una nueva forma de pensar y significar la realidad. Y propone un nuevo estado mental, una nueva condición de la salud mental. Si las personas con salud mental debilitada por otros factores o problemas, o personas que tengan directamente problemas de salud mental en sus distintos grados, van a ser más afectados. Por lo tanto, el deber del Estado y de la política educativa es entregar las compensaciones, entregar los apoyos y generar igualdad de oportunidades, que significa que los alumnos puedan aprender en igualdad de oportunidades a pesar de su salud socioemocional afectada por el contexto sanitario. La igualdad de oportunidades o el derecho a la educación en contexto de igualdad de oportunidades no es solamente para los factores socioemocionales, es para todos los factores de riesgo o factores que generan vulnerabilidad social o de cualquier índole en los estudiantes. Por eso existen distintos planes. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo diversifico mi didáctica y cómo yo incorporo esta variable a mi práctica pedagógica? Bueno, se han sacado instrucciones del ministerio, hay documentación científica y objetiva, hay teorización al respecto, y eso es lo que hay que usar como insumo. Por lo tanto, una vez definido qué es lo que es la salud socioemocional, su relación con la contingencia y de qué manera puede afectar los aprendizajes y de qué manera puede y afecta los diseños de enseñanza y las relaciones personales, pensando en ambiente y en clima escolar, entiéndase también convivencia. Una vez consensuado todos esos aspectos, entonces la comunidad pedagógica tiene que reflexionar y tiene que diseñar, implementar y evaluar esta nueva didáctica. Y esta nueva didáctica además ha sido convocada, voy a decir, a una diversificación en dos formatos que son virtuales y presenciales. Lo que estoy diciendo en pocas palabras, que el desafío educativo se ha complejizado, se ha enmarañado, voy a usar esa palabra un poco coloquial, se ha hecho más complejo, esa es la palabra más correcta. ¿Por qué? Porque hay más variables determinantes. Finalmente todo el fenómeno se entiende en función de variables. Ahora hay una variable determinante que es una variable pandémica global, es una variable latente, o sea, una variable significativa que trae múltiples consecuencias, entre ellas a través de la salud mental o a través de los estados de ánimo o a través de su función como distractor o doble presencia, que también se puede llamar. Doble presencia significa que tú estás haciendo algo en un espacio y en un contexto determinado, pero tu mente está en otra parte. Por lo tanto, esa doble presencia interfiere directamente en cualquier proceso que tenga una meta, en este caso pedagógica. Estimados, las preguntas son: ¿cómo amplío y diversifico mi didáctica virtual o presencial? Especialmente tal vez la presencial. Uno podría decir que a lo mejor en la didáctica presencial podría trabajar mejor estos factores protectores de la salud socioemocional, o algunas personas podrían decir que es la didáctica virtual. Esa es una decisión técnico-pedagógica e institucional y tiene que estar considerada en el plan. El plan no lo hace una persona, se hace por lo menos a través de una mesa técnica donde puede haber un coordinador, un secretario ejecutivo que va anotando, y después todo
el staff o el conjunto de profesionales que van a empezar a analizar, a discutir y a pensar en cómo vamos a instrumentalizar este plan y cómo se va a transformar en algo didáctico, y cuáles van a ser las actividades que se proponen. Recuerden que las actividades tienen que estar en coherencia con la solución, con la estrategia, y la estrategia o solución tiene que estar en coherencia con el objetivo, y el objetivo tiene que estar en coherencia con el problema. Por lo tanto, para poder trabajar eficientemente esto, hay que incorporar indicadores. ¿Indicadores de qué? Los indicadores son síntomas o son elementos del comportamiento de un fenómeno que me dan señales de cómo va evolucionando este fenómeno. Esos indicadores son súper importantes. Y esos indicadores, en este caso, dicen relación con el comportamiento del aspecto socioemocional. O sea, que los estudiantes exhiban y el ambiente y el clima escolar exhiba evidencia de mejoramiento. Mejoramiento de las relaciones, mejoramiento de los espacios, mejoramiento de la comunicación y obviamente el mejoramiento más importante que está a la base de todo esto, que es el mejoramiento de los aprendizajes. Las estrategias didácticas pueden ser múltiples, desde las deportivas, desde las artísticas, desde las académicas, etc. Eso es materia del staff, del cuerpo docente, que defina como institución, a la base de las orientaciones que pueda dar el ministerio, cómo va a instrumentalizar. Entiéndase que instrumentalizar es operativizar, cómo esto se va a transformar en algo concreto y medible. Si no es medible, no está operativizado, son solamente intenciones. ¿Y por qué tiene que ser medible? Porque tiene que haber evaluación, seguimiento, acompañamiento. Y de ahí que emergen los indicadores. Si hay más dudas, soy jerovan.castro@mineduc.cl. Suerte para todos y un abrazo virtual.